Bueno, ahora vamos a ver hipertensión y riñón. Habíamos mencionado que la primera causa de enfermedad renal crónica terminal es la diabetes a nivel mundial. La primera causa. Pero la segunda es la hipertensión. Entonces, recalcarles nuevamente, hay que aprender, hay que saber diagnosticar y darle un adecuado manejo a nuestros pacientes para que de esa forma nosotros evitemos que estos dos tipos de pacientes lleguen a la enfermedad renal crónica terminal. Ese es nuestro objetivo. Hacia ello debemos eh, aprender para poder ver que nuestros pacientes no se compliquen. Cuando nosotros hablamos de hipertensión arterial esencial o primaria, siempre pensamos en el riñón, porque este sí juega un papel principal, un papel primordial, ¿no? Pero al mismo tiempo, como el riñón es un órgano eminentemente vascular, va a sufrir las consecuencias de la hipertensión, como cualquier vaso de la anatomía de nuestro cuerpo. Entonces, el doctor Saulo Clark lo definía así, ¿no? El riñón es villano y víctima al mismo tiempo de la hipertensión. ¿Por qué villano? Porque se requiere una alteración en la homeostasis del riñón por parte, en la homeostasis del sodio, perdón, por parte del riñón para que la hipertensión exista y persista. Y como víctima, porque el riñón se daña y en un porcentaje de casos se llega pues a la insuficiencia renal, que acaba en nefroesclerosis y por tanto en insuficiencia renal crónica terminal. Entonces, cuando hablamos de hipertensión y riñón, este se comporta de esa manera, como villano, pero a su vez también sufre las consecuencias de la hipertensión y por lo tanto es víctima, ¿no? Víctima. Cuando hablamos de insuficiencia renal derivada de hipertensión, hablamos de ello cuando nosotros tenemos un paciente que ya tiene hipertensión de larga data, ¿no? Y entonces vemos que este paciente tiene pues manifestaciones de disminución del filtrado glomerular. Y si le hacemos un examen de orina, vamos a observar proteinuria en rango moderado, ¿no? Entonces, paciente que tiene hipertensión de larga data, en el cual sospechamos filtrado, disminución de la filtración glomerular y hay presencia de proteinuria en rango moderado, esos pacientes ya debemos sospechar algún grado de insuficiencia renal, ¿no? Si a ello nosotros lo queremos asociar con qué cambios histológicos vamos a ver, qué cambios anatomopatológicos vamos a observar, que hay lesiones de isquemia y fibrosis renal, a lo cual se le llama nefroesclerosis. O sea, un paciente de larga data que sufre de hipertensión y está mal controlada, este paciente indefectiblemente va a llegar a nefroesclerosis. Bueno, y ese es un conjunto de estudios. Lo que quiero resaltarles acá es dos hechos importantes, ¿no? De que hay insuficiencia renal en la población general. Y este porcentaje es no despreciable. O sea, si nosotros agarramos la población mundial, vamos a ver que hay algún grado de insuficiencia renal, ¿no? Y que en mérito de esta insuficiencia renal hay una relación estrecha entre la hipertensión primaria y la enfermedad renal. Una hipertensión muy, muy estrecha. Y estos diferentes estudios, pues, explican la prevalencia en cada país, la prevalencia tanto en hombres como en mujeres, que está alrededor del 8%, ¿no? Y que generalmente está asociado
Hay estudios basados en valores de creatinina superiores a 1.4 en diferentes países y que al final concluyen que hay una relación estrecha entre hipertensión y afectación renal y que esto contribuye a un riesgo, a un factor de riesgo cardiovascular mucho más elevado, ¿no? Mucho más elevado y que va a contribuir a mayores porcentajes de morbilidad y mortalidad en comparación con los hipertensos que no tienen afectación renal. ¿Cuál es la etiopatogenia que encontramos para explicar la hipertensión? De forma específica no se conocen totalmente los mecanismos íntimos por los cuales se produce la hipertensión esencial. Es claro y está conocido que el riñón juega un papel importante, ya que condiciona eliminación de agua y sodio y el tono vascular. Sin embargo, sin embargo, cuando hablamos de hipertensión arterial esencial, los principales mecanismos que van a originar para la hipertensión arterial esencial son la alteración en el manejo renal de sodio y agua, la vasoconstricción arterial y las alteraciones estructurales de la pared arterial a nivel renal. Estos tres mecanismos van a ser los principales que van a condicionar la hipertensión arterial esencial. Cuando hay, por ejemplo, una alteración en el manejo renal de sodio y agua, observen en esta gráfica la presión arterial media, cómo se sitúa para poder eliminar el sodio y mantener una adecuada filtración glomerular. Sin embargo, cuando un paciente tiene hipertensión arterial, esta curva que está a la izquierda se desplaza hacia la derecha, originando que el paciente necesite un mayor nivel de presión arterial para poder eliminar tanto sodio como agua, ¿ya? Y esto es en base a la alteración del manejo tanto del sodio como el agua a nivel renal. Se necesita mayor presión para poder eliminar la misma cantidad de agua y de sodio. Por otro lado, está la vasoconstricción arterial que sufre todo el sistema, ¿no? Y esto se produce por un desequilibrio que hay entre las hormonas vasoconstrictoras y vasodilatadoras. ¿A predominio de quién? De las vasoconstrictoras, lógicamente. Todo esto probablemente se produce por una falta de reducción de las resistencias vasculares ante la sobrecarga de la sal, ¿no? De la sal, a lo cual actualmente se conoce como vasodisfunción, ¿no? Entonces, en esta vasoconstricción arterial están pues implicados el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el sistema nervioso simpático. Y por último, está la alteración estructural de la pared vascular, ¿no? Estas alteraciones van a contribuir al mantenimiento de la presión arterial elevada y asimismo van a agravar el daño vascular, ¿no? Los mecanismos para que ocurra toda esta alteración estructural son complejos. Sin embargo, se han estudiado algunas alteraciones citoquinas proinflamatorias, ¿no? Que pueden explicarnos todo esto. Entonces, no se olviden que están implicados tres mecanismos. Uno, la alteración de la regulación del sodio y del agua. Dos, el sistema renina-angiotensina. Y tres, la alteración estructural de la pared vascular. Esto es para la hipertensión arterial esencial. Sin embargo, en otras oportunidades puede haber una hipertensión arterial secundaria a un problema renal, ¿no? Como por ejemplo, cuando existe un aumento en el cual hay aumento del cortisol o la aldosterona, ¿no? Y que produce una reabsorción aumentada del sodio renal.
En situaciones en las cuales pues, hay una estimulación simpática, como por ejemplo un paciente portador de un feocromocitoma, o en situaciones en las cuales hay ingesta de anfetaminas o de cocaína. Hay pacientes jóvenes que llegan al hospital con crisis hipertensivas muy altas, en los cuales nosotros tenemos que sospechar el uso pues, de sustancias tóxicas como anfetaminas o cocaínas, ¿no? O cocaína. O como por ejemplo el uso de fármacos en pacientes que ingieren corticoides o simpaticomiméticos. Entonces, en estos pacientes también hay un desequilibrio y va a originar hipertensión arterial secundaria. Bueno, y esto es en resumen el mecanismo fisiopatológico que interviene en la génesis, en el origen de la hipertensión arterial, ¿no? Habíamos mencionado el defecto en el manejo renal del sodio, la vasoconstricción y el defecto en la musculatura lisa. Todo ello va a contribuir, por un lado, a un aumento del gasto cardíaco o a un aumento de las resistencias periféricas y, por ende, a la incremento de la hipertensión arterial. ¿Qué complicaciones vamos a tener derivadas de la hipertensión? Daño renal. Observen ustedes acá cómo se ha dañado este riñón desde el punto de vista macroscópico y las alteraciones que se observan a nivel histológico. En primer lugar, así como hay alteraciones anatomopatológicas, también va a haber pues, pérdida de la función renal y, por ende, aumento del riesgo de morbimortalidad en pacientes que ya vienen presentando este tipo de alteraciones. Entonces, cómo definimos la hipertensión arterial en adultos? Lo definimos como aquellas presiones arteriales superiores a 140 sobre 90, ¿no? 140 sobre 90 y hablamos de hipertensión arterial, ¿no? Sin embargo, se ha visto que la hipertensión, a mayor hipertensión, mayor morbimortalidad, ¿no? Y el riesgo de los eventos que pueden originarse como consecuencia de estos progresa a medida que aumenta también la cifra de presión. Entonces, en los últimos años, ¿qué cosa se ha considerado? Que cifras de presión arterial mayores de 130, 139 de la sistólica y la diastólica de 85 a 89 como presión arterial normal alta. ¿Por qué? Porque el riesgo comienza a incrementarse y es superior en aquellos que tienen este tipo de presión en comparación a presiones arteriales sistólicas menores pues de 100, 120, 129 y presión arterial diastólica 80, 84, ¿no? Entonces, actualmente lo óptimo es tener presiones por debajo de 120 sobre 80, porque si bien es cierto, estas presiones son los óptimos, cuando comienza a incrementarse ya comenzamos a tener algún tipo de riesgo para presentar efectos cardiovasculares, ¿no? Y esta es la clasificación de las categorías de la hipertensión arterial: óptimo, normal, normal alta e hipertensión a partir de 140 sobre 90, ¿no? Pero lo óptimo, lo que deberíamos tener es estas cifras. A partir de allí, los factores de riesgo comienzan a incrementarse. Y así como habíamos visto nosotros en nefropatía diabética, que el marcador es la albuminuria, también sucede lo mismo en hipertensión arterial, ¿no? El principal marcador es la microalbuminuria, la microalbuminuria. Y acá vemos simplemente reflejado cómo es la progresión de la hipertensión cuando no es tratada, ¿no? Se presenta el daño, se mantiene la hipertensión, comienza a disminuir la tasa de filtración glomerular, aumenta todo, continúa incrementada la hipertensión y llega indefectiblemente al paciente a la insuficiencia renal.
¿Qué manifestaciones clínicas tiene un paciente que sufre de hipertensión y que comienza a hacer compromiso renal? Generalmente la hipertensión primaria suele ser asintomática y a veces la primera manifestación, ¿cuál va a ser? Que el paciente se despierta en la noche para orinar, la nicturia, ¿no? La nicturia. El primer signo objetivo es la aparición de microalbuminuria, ¿no? Es la aparición de microalbuminuria. Siempre y cuando se haya descartado también, así como habíamos descartado en los pacientes que tenían nefropatía diabética, alguna otra enfermedad renal, acá también hay que descartar que haya alguna otra enfermedad primaria, sobre todo la diabetes, ¿no? Para saber cómo está yendo la progresión renal de la hipertensión. Muchas veces, este tipo de pacientes pueden evolucionar de forma inadecuada y presentar un cuadro clínico que se conoce como nefroesclerosis maligna, ¿no? ¿Cómo se caracteriza este cuadro? En un paciente que ya tiene larga data de hipertensión, entonces la hipertensión se acelera y vamos a ver un paciente que tiene cifras muy elevadas, ¿no? Muy elevadas. Y si nosotros le hacemos fondo de ojo, vamos a encontrar retinopatía hipertensiva grado 3 o 4, ¿no? Y generalmente esta hipertensión acelerada maligna se asocia a manifestaciones neurológicas. Entonces encontramos un paciente que tiene hipertensión muy alta y que puede estar encefalopático y manifiesta dolor de cabeza. Nosotros observamos que tiene algún grado de deterioro del estado cognitivo y tiene pérdida de la agudeza visual. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Habíamos mencionado que el diagnóstico lo hacíamos también por la microalbuminuria y por el descenso de la fracción de filtración glomerular, que esta tiene que estar por debajo de 60 milímetros por minuto, ¿no? Generalmente el diagnóstico es por sospecha clínica. Entonces, un paciente que ya tiene larga data o varios años con hipertensión que nos presenta microalbuminuria, nosotros le hacemos un cálculo de su depuración o le pedimos creatinina en 24 horas y nos sale por debajo de 60 milímetros. Sin embargo, podemos pedirle también otros exámenes y en ellos podríamos utilizar o pedirle, ¿qué cosa? Una ecografía renal. Y en la ecografía renal, ¿qué vamos a observar? Una alteración de la morfología y el tamaño de la estructura parenquimatosa, ¿no? Y nos va a dar, pues, la indicación o la orientación de que se trata de un problema renal crónico que ya el paciente está teniendo. Vamos a observar también que como se asocia a problema cardiovascular, vamos a observar hipertrofia ventricular izquierda, como consecuencia de que ese corazón trabaja en exceso para poder vencer la resistencia sistémica. Entonces vamos a tener un ventrículo izquierdo hipertrofiado. Entonces le pediremos también un electrocardiograma y de forma esporádica o para iniciar el diagnóstico y hacer el seguimiento posterior, un ecocardiograma, ¿no? Debemos tener también control del metabolismo de los lípidos, con los objetivos mencionados en que debemos manejar pues de forma adecuada estos, estos lípidos para disminuir el riesgo cardiovascular que puede tener este paciente. El diagnóstico diferencial. ¿En qué nos basamos para hacer el diagnóstico diferencial? Debemos diferenciar si es una hipertensión primaria o es una hipertensión secundaria a un problema renal. Entonces, debemos sospechar enfermedades renal primarias como causa de hipertensión
sobre todo en aquellos pacientes que nos pueden venir con antecedentes de presentar pues síntomas urinarios, que nos digan, sí, doctor, yo sufro de infecciones urinarias a repetición, soy portador de litiasis renal, encontrar algún tipo de obstrucción de las vías urinarias o que puedan tener infecciones sistémicas con afectación renal, como por ejemplo la glomerulonefritis, o en aquellos pacientes que son portadores de infección como VIH, hepatitis B, enfermedades autoinmunes, artritis reumatoide. Entonces, todas estas enfermedades o la misma diabetes mellitus pueden dañar el riñón y pueden originar como causa secundaria la hipertensión renal, la hipertensión secundaria a problemas renales. Este es un estudio en el cual se tomaron dos modelos de experimentos en perros, en los cuales se trata de explicar los mecanismos de hipertensión en las lesiones secundarias a problemas renales, sobre todo lesiones estenóticas de las arterias renales. En estos modelos, en un primer modelo, en los cuales se ocluían los dos riñones con un clip, perdón, en este primer modelo de dos riñones, solo se ocluía un riñón con un clip, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía? El riñón isquémico aumentaba la secreción de angiotensina. Pues, el riñón que recibía menor perfusión sanguínea por el cierre de la arteria renal, comenzaba a aumentar su secreción de angiotensina. ¿Y qué desencadenaba? Hipertensión. Entonces, en respuesta a esta hipertensión sistémica, el riñón que no tenía isquemia, incrementaba la eliminación de sodio y agua, produciéndose pues una hipertensión vasoconstrictiva, ¿no? En el otro modelo, en el modelo de dos riñones y dos clips en los cuales se cerraban también las dos arterias, los dos riñones estaban isquémicos y los dos riñones eran incapaces de responder a la hipertensión sistémica con natriuresis. Entonces, ¿qué se producía acá? Se producía una hipertensión volumen dependiente. Se producía una hipertensión volumen dependiente. En el primer modelo, si se retiraba rápidamente el clip de la arteria renal del riñón comprometido, las cifras de presión arterial se normalizaban. Pero si se dejaba por largo tiempo, el clip de la presión, el clip en el riñón, en uno de los riñones, al retiro del clip, la hipertensión no disminuía, lo cual demostraba, pues, el efecto nocivo que tenía la hipertensión, la hipertensión sobre el riñón sano. Entonces, en el modelo de dos riñones y un clip, por efecto de la hipertensión, el riñón se transforma y que era sano comienza a tener cambios en su microvasculatura y por lo tanto se fibrosa, ¿no? Esto es para mostrarles algunas imágenes de estenosis de la arteria renal, ¿no? Y cómo puede influir la hipertensión arterial renovascular. Observen ustedes acá como no solamente hay una estenosis de la aorta, ¿no? Como consecuencia de la aterosclerosis, sino también cómo ha disminuido el calibre de la arteria renal. Lo mismo acá, hay disminución del calibre de la arteria renal. Se estrecha, ¿no? Entonces, cuando hablamos de hipertensión arterial renovascular, nos referimos a una disminución de la luz de las arterias renales, ¿no? Esto tiene una prevalencia de 3 a 6%, ¿no? En los pacientes que tienen hipertensión renal. Y la causa principal es la estenosis aterosclerótica.
Esa es la causa principal. Entonces, un paciente que tiene factores para aterosclerosis probablemente va a presentar con mayor prevalencia este tipo de alteraciones. Seguidas también de qué otro tipo de lesiones? De lesiones displásicas congénitas. Observen ustedes, la primera causa, la estenosis aterosclerótica, es frecuente, pero en pacientes mayores de 50 años. Entonces, un paciente mayor de 50 años que tenga o que sufra de hipertensión arterial, hay que descartar esta primera causa. Y la otra, la de las lesiones displásicas congénitas, es más frecuente en pacientes mujeres menores de 50 años. ¿Ya? Las lesiones ateroscleróticas van a corresponder al 90%. Entonces, es un paciente que tiene, en el cual se sospecha lesión, hipertensión renal vascular, renovascular, el 90% está causado por lesiones ateroscleróticas, ¿no? Y estas lesiones ateroscleróticas están asociadas ¿a qué? Al envejecimiento, a otras enfermedades como por ejemplo diabetes mellitus, al tabaquismo, a la hipertensión arterial esencial, a las enfermedades coronarias y a las enfermedades arteriales oclusivas. Está asociado. Ahora, esta enfermedad aterosclerótica de las enfermedades renales puede estar asociada o no a hipertensión. Sin embargo, la causa de insuficiencia renal crónica potencialmente es reversible. Si nosotros corregimos la estenosis, esto va a revertir. ¿Ya? Este es un cuadrito en los cuales yo les traigo para presentarle cuándo debemos sospechar hipertensión renovascular, ¿no? Tenemos un paciente. Entonces, ¿cuándo sospechamos? En un paciente menor de 50 años. Habíamos mencionado que pacientes menores de 50 años, la primera causa es displasia fibromuscular. Mayores de 50 años, la lesión es aterosclerótica, ¿no? Sospechamos en aquellos pacientes en los cuales, a pesar del tratamiento que le estamos dando, no logramos controlar su presión, es una hipertensión arterial refractaria. Sospechamos en aquellos pacientes que nos hacen hipertensiones aceleradas o malignas, aquellos pacientes que tienen presiones elevadísimas, que cursan pues con trastornos neurológicos. Sospechamos en aquellos pacientes en los cuales les encontramos enfermedades ateroscleróticas a nivel de carótidas o coronarias, ¿no? Sospechamos en aquellos pacientes en los cuales nos hacen insuficiencia cardíaca congestiva o edema agudo de pulmón y no tenemos la causa. Entonces, en esos pacientes hay que sospechar hipertensión renovascular. Sospechamos en aquellos pacientes en los cuales el deterioro de su función renal no tiene una causa establecida. En aquellos en los cuales hay deterioro de la función renal a pesar del tratamiento con IECA o ARA. En aquellos pacientes en los cuales se encontró por estudio de imágenes asimetría renal. En los cuales nosotros los examinamos y encontramos un soplo abdominal a nivel de flancos. O en aquellos pacientes que nos hacen hipopotasemia espontánea o secundaria al uso de diuréticos. Entonces, todos estos criterios clínicos nos deben hacer sospechar la posibilidad y el estudio de una hipertensión renovascular. El diagnóstico de esta hipertensión renovascular generalmente se hace por angiografía de las arterias renales. Entonces, el diagnóstico específico, la angiografía. Sin embargo, recuerden que la angiografía de las arterias renales es un método invasivo y que no está exento de complicaciones y que por lo tanto pudiera haber mayor, digamos, efectos adversos a veces, ¿no? Porque se utiliza pues medios de contraste y esto pudiera ser mayor problema a nivel renal por necrosis tubular. Ahora, muchas veces tenemos limitaciones también, no solamente por las complicaciones, sino también por el costo y por la disponibilidad que pudiera tener el nivel hospitalario en el cual estamos tratando a un paciente, ¿no? Entonces, si bien es cierto, esto es el examen más específico, tenemos también otro tipo de técnicas no invasivas y de menor costo,
como ya los hemos mencionado anteriormente, para estudiar lesiones renovasculares, como por ejemplo, ¿cuáles? Tenemos la ecografía, ¿no? Ecografía Doppler de las arterias renales, la ecodoppler de las arterias renales. Pero para ello necesitamos, pues, que esto lo haga un operador experimentado para poder entregar la información requerida que uno necesita en este caso, ¿no? Otro de los exámenes que nos puede ayudar también son la tomografía y la resonancia, ¿no? La tomografía y la resonancia magnética. Ahora, cuando nosotros utilizamos estos dos tipos de exámenes, sobre todo la angiografía por tomografía, debemos tener en mente que este tipo de exámenes va a requerir de sustancias de contraste iodado. Entonces acá también hay que tener cuidado. En pacientes que ya tienen algún grado de insuficiencia renal crónica, no se recomienda, ¿no? En aquellos pacientes portadores de diabetes mellitus tampoco. Entonces debemos estar seguros del grado de insuficiencia renal crónica que pudiera tener el paciente para tratar de evitar mayor tipo de complicaciones. Esto es la presentación de algunos tipos de exámenes por imágenes para el diagnóstico presuntivo de lesiones renovasculares. Por ejemplo, cintigrama renal con captopril, su sensibilidad alrededor de 70-90% y su especificidad entre 80 y 100%. La sonografía Doppler, su sensibilidad de 60 casi al 100% y su especificidad de 70-98%. La angiografía por tomografía computarizada de 88 a 99%, su sensibilidad y su especificidad entre 93 a 98%. La angiografía por resonancia de 90 a 100%. El tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento que le vamos a ofrecer nosotros a estos pacientes? El tratamiento que nosotros debemos seguir son las pautas generales para el control. Vamos a recoger unos documentos con mamá y unas revistas. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, el tratamiento que debemos ofrecerle a nuestros pacientes debe seguir las pautas generales para el control de la hipertensión arterial, ¿no? En la hipertensión renovascular, el tratamiento de elección es la angioplastía percutánea. Esto es el tratamiento de elección. Tratar de abrir esos vasos arteriales renales que están originando este problema, ¿no? Muchas veces, a pesar de que ya se abrió con la angioplastía las arterias renales, el paciente no nos permite un adecuado control medicamentoso de la hipertensión. Y esto es porque hay una disminución de la progresión en la insuficiencia renal. Hay otras enfermedades enfermedades renales que también nos pueden provocar hipertensión arterial secundaria, como por ejemplo las enfermedades parenquimatosas, ¿no? Bueno, y en el diagnóstico de estas, las causas más frecuentes de enfermedades parenquimatosas, ¿cuáles son? La glomerulonefritis crónica, la vasculitis, la enfermedad renal poliquística o la nefritis crónica intersticial. El seguimiento se hace tal igual como para la hipertensión, con valores de albuminuria. Ahora vamos a revisar cuál es el tratamiento de la hipertensión de enfermedades renales, que se deben cumplir esto en una tablita que les voy a presentar a posterior, ¿ya? Pero la combinación sigue siendo la misma, IECA más ARA2, ¿no? Para reducir la proteinuria. Y si no se obtiene un adecuado control solamente con estos, asociarle calcio antagonistas. Muy bien. Entonces, de forma general,
tanto para la hipertensión arterial esencial como por la hipertensión renovascular o la hipertensión secundaria, problemas renales, las metas terapéuticas que nosotros debemos tener en estos pacientes son una presión arterial menor a 120/80. ¿Recuerdan ustedes en la clasificación habíamos visto que esto era una presión óptima, ¿no? Entonces, en estos pacientes que ya tienen deterioro renal de forma primaria o secundaria, la presión arterial debe estar por debajo de 120/80. Debemos tratar de mantener una proteinuria o albuminuria menor de 300 miligramos en 24 horas. La relación albúmina-creatina debe ser menor de 300 miligramos por gramo de creatinina. Los niveles de colesterol también deben ser manejados. El LDL menor de 100, el colesterol LDL más VLDL menor de 130. Y si es un paciente diabético, la hemoglobina glicosilada debe ser menor de 7,5. Como pautas generales, debemos tener pues una dieta pobre en sodio, restringir a 4 a 6 gramos de sal y ECA o ARA en dosis creciente hasta mantener la dosis total, completa. Utilizar diuréticos según el clearance de la creatinina. Si es mayor de 30, si el clearance es mayor de 30, tiazidas, pero si es menor de 30, diuréticos de asa. Combinar según el potasio plasmático. Si el potasio es mayor de 5,5, agregar calcio antagonistas. Si es menor de 5,5, mantener ARA o IECA, ¿ya? Hasta llegar a dosis máximas toleradas. Y si con esto no logramos controlar la presión arterial, debemos agregar otros antihipertensivos, como por ejemplo alfa-metildopa o beta-block, hasta lograr las metas requeridas. Y este es un ejemplo de cómo se inició el tratamiento en una paciente diabética tipo 2 y que tenía una nefropatía con proteinuria masiva, y que conforme se hizo el incremento del tratamiento, comenzó a disminuir su albuminuria y lo mismo que sus cifras de hipertensión arterial. Por otro lado, tenemos pacientes hipertensos que están en diálisis o que han sido trasplantados renales. Entonces, en estos pacientes hay una prevalencia de más o menos 74% de pacientes que cursan con hipertensión y que se dializan. Entonces, aquí la hipertensión es volumen dependiente. O sea, acá hay que hacer un adecuado control tanto de ingesta de sodio y líquidos y una adecuada eliminación del sodio y del agua mediante ultrafiltrado. A veces nos llegan al hospital este tipo de pacientes. Y en este tipo de pacientes la terapia farmacológica es inefectiva. O sea, por más tratamiento que nosotros le demos, es inefectiva. Pacientes que se dializan hacen severas crisis hipertensivas y nosotros le administramos pues IECAs, calcio antagonistas a dosis máximas. Le estamos con vasodilatadores vía endovenosas a dosis máximas. Combinamos vasodilatadores. Le ponemos alfa-metildopa. Ni se imaginan. Pero no responde el tratamiento. Entonces, como acá es una hipertensión volumen dependiente, lo único que puede ayudarnos es que se ultrafiltre, se dialice de forma consecutiva. En los pacientes que tienen o que han sido trasplantados renales y que presentan hipertensión arterial secundaria, generalmente esto se da por prescripción de fármacos inmunosupresores y que son tóxicos, como por ejemplo la ciclosporina o el tacrolimus, que se utilizan para poder evitar el rechazo del riñón trasplantado, ¿no? Entonces,
acá los pacientes van a requerir de un tratamiento antihipertensivo enérgico para preservar la función de ese riñón que ha sido trasplantado. Muy bien, doctores. ¿Alguna pregunta? Doctor, una pregunta. Cuando nuestro paciente tiene hipertensión arterial y se le está tratando con un IECA y este no está controlado, ¿se cambia a un ARA o se suma a un ARA? Primero, si usted le da un IECA, hay que primero tratar de completar el tratamiento máximo con ese IECA. ¿Ya? Por ejemplo, tengo un paciente que tiene hipertensión arterial. Yo empiezo con enalapril. Le doy 10 miligramos cada 12 horas. No me controla. ¿Nada? Le subo 20 miligramos cada 12 horas. No me controla. Entonces, ¿qué hago? Como ya estoy en dosis máximas, puedo cambiarlo por un ARA. ¿Entiende? Lo cambio por un ARA. IECA o ARA a dosis máximas. Entonces, ¿qué utilizo? Losartán. Ya, empiezo con 50 miligramos cada 12 horas. No me controla. Ya, le subo 100 miligramos cada 12 horas. No me controla. Ahí sí, ante estos dos efectos, ante estos dos eventos, tanto del IECA o el ARA, que ya estamos a niveles supramáximos, que ya no le puedo dar más, le tendría que sumar otro tipo de antihipertensivo. En este caso, un calcio antagonista. Entonces empiezo. Nifedipino, sumado al IECA o al ARA. Nifedipino, de 30 miligramos cada 12. Listo. Mejoré un poco la presión, pero no llegué al objetivo que quiero. Todavía estoy con cifras de 140-90. Y este es un paciente diabético que ya me está haciendo algún tipo de daño renal. Yo quiero mantenerlo en cifras de 12-8, 120-80. Entonces, ¿qué hago? Le incremento el nifedipino. Le inicié cada 12, ahora le doy cada 8. Con eso controlé mejor, ¿no? Y ya tengo cifras de presión entre 130 y 80. Entonces estoy dándole un ARA más un calcio antagonista. Si no me controla, sigo incrementando, le doy cada 6 horas. Si no me controla, duplico la dosis de nifedipino hasta llevar la dosis máxima. Si no me controla con esa dosis máxima, le asocio otro antihipertensivo, como por ejemplo, ¿cuál? El alfa-metildopa. Puedo empezar. Con todo lo que ya tengo, le aumento el alfa-metildopa. 250 miligramos cada 12. 250 miligramos cada 8, hasta conseguir el objetivo planteado. ¿Satisfice su pregunta, doctora? ¿O le queda alguna duda? Sí, doctor. Si por ejemplo tengo un paciente que ya está tomando un ARA-2 más un calcio antagonista y a esto se le está sumando un diurético. Sin embargo, en base a esto, la presión, o sea, la hipertensión no está controlada, sino sin embargo se está exacerbando más. ¿Qué se puede hacer o qué podemos deducir de esto? Lo que podemos deducir es, ¿qué edad tiene el paciente? 73 años. Ya, si tiene 73 años el paciente, usted tiene que hacer un estudio de función renal para ver cómo está esa función renal, doctor. Solo es hipertenso, no es diabético. No, solo hipertenso. Por eso hay que hacer un estudio de función renal. Ver, hacerle su ecografía, ¿no? Habíamos dicho, por ejemplo, que en pacientes que tienen hipertensión y que no se logran controlar, si son mayores de 50 años, si son hipertensos y hay otros factores,
hay que estar pensando en probable aterosclerosis a nivel de las arterias renales. Hay que completar todo el estudio, doctora. Si bien es cierto, podemos ir tratando las presiones y tratar de llegar a valores óptimos o a valores adecuados, a valores objetivos, hay que determinar la causa. ¿Por qué no está controlando la presión arterial? Generalmente está asociado a problemas renales. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor. Doctor, ¿me escucha? Sí, adelante, claro. En cuanto a la hipertensión sistólica aislada, ¿se le da un trato común a los demás? ¿Qué repercusiones tiene que sea aislada, doctor? Cuando hay hipertensión arterial sistólica aislada, el tratamiento va a ser el mismo para controlar la presión. Va a ser el mismo. El problema de la hipertensión sistólica aislada es que va a originar complicaciones, sobre todo a nivel de la morfología y de la estructura a nivel del miocardio, ¿no? Produce dilatación, hipertrofia ventricular izquierda. Entonces, pero el tratamiento en sí va a ser el mismo, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, doctores. Si no hay más preguntas, ya las diapositivas se las voy a pasar a la delegada para que ella lo suba, ya, lo cuelgue. Gracias, doctor. Listo. Ya. Gracias, Gracias. doctores. Nos vemos.